¿Cómo evitar un desastre climático rápido antes de que sea demasiado tarde? Cuando Bill Gates y Paul Allen fundaron Microsoft en 1975, vivían en Albuquerque, Nuevo México. En ese entonces, la ciudad ya estaba bastante calurosa. Las temperaturas subieron a más de 90 grados Fahrenheit, que serían 32 grados centígrados, un promedio de 36 días al año. Pero para el 2050 se espera que esa cantidad de días se duplique a 72 días y a finales del siglo se triplicará a 108 días. Las consecuencias sanitarias y económicas serán profundas. La razón de este rápido aumento de temperatura es que actualmente estamos bombeando alrededor de 51.000 millones de toneladas de gases de efecto invernadero a la atmósfera cada año. Y aunque se están realizando esfuerzos para mejorar la situación, este número no está disminuyendo, de hecho, solo se está haciendo más grande. Para que nuestro planeta salga del borde del desastre, necesitamos reducir nuestras emisiones de gases de efecto invernadero a cero. Entonces, ¿qué podemos hacer si queremos que nuestro planeta y los seres vivos sobrevivan? Acompáñame a entender qué son los gases de efecto invernadero, cómo funcionan y cómo podemos reducirlos. ¡Comencemos! Hay muchos gases de efecto invernadero diferentes, incluidos el dióxido de carbono, el metano y el óxido nitroso. Algunos son más dañinos que otros, pero el dióxido de carbono por sí solo representa más del 70% de las emisiones anuales. Entonces, para simplificar los números, el término colectivo gases de efecto invernadero también se conoce con el nombre más científico de equivalentes de dióxido de carbono, y estos son los 51.000 millones de toneladas con los que estamos tratando. El término gases de efecto invernadero hace un buen trabajo al describir el problema que causan estos gases. Dejan entrar la energía del sol, pero no dejan que el calor resultante se escape una vez que rebota en la superficie de la Tierra. Como resultado, el calor queda atrapado, al igual que el calor dentro de un invernadero. Es el mismo proceso que hace que el interior de tu automóvil sea más caliente que el exterior en una tarde soleada de verano. El efecto de estos gases de efecto invernadero es que el planeta se ha calentado más. Desde la era industrial, la temperatura global promedio ha aumentado 1 grado Celsius o centígrados. Algunas áreas incluso han experimentado un aumento de más de 2 grados. Puede que no parezca mucho, pero a escala mundial lo es, y hay muchas consecuencias de este gran alcance. Por ejemplo, el aumento de las temperaturas provoca que más humedad de la superficie terrestre se evapore a la atmósfera. Como resultado, hay más sequías en todo el mundo, más incendios forestales y más inundaciones en áreas que ya están en peligro de ser consumidas por el agua. Esto significa más personas desplazadas, así como menos hábitats, tanto para plantas como para animales. Necesitamos llegar a cero emisiones, porque cada segundo que no lo hacemos, la situación empeora. Los gases de efecto invernadero no desaparecen de la noche a la mañana, se quedan por decenas de miles de años. Piensa en ello como una bañera a punto de desbordarse. Incluso un goteo pequeño pero constante hará que el agua comience a derramarse. El único objetivo sensato es cero emisiones. Pero llegar a cero no será fácil. Muchas áreas del mundo se están industrializando ahora, las economías están en auge, pero a medida que estos países comienzan a tomar medidas para mejorar su infraestructura y construir ciudades prósperas, están adquiriendo las mismas herramientas de industrialización que nos han llevado a nuestra actual crisis climática. Te sorprenderá saber que en los Estados Unidos un galón de petróleo cuesta actualmente alrededor de $1, mientras que un galón de refresco cuesta casi 3 veces más, alrededor de $2,85. Así es, el aceite es casi 3 veces más barato que los refrescos. Increíble. Durante los últimos 2 siglos hemos dependido en gran medida de los combustibles fósiles. Todos sabemos que la quema de combustibles fósiles contribuye de manera significativa a las emisiones nocivas. Por eso, el único enfoque realista para llegar a cero es apuntar a cero emisiones netas. Muy poco probable que dejemos de quemar combustibles fósiles por completo, pero es posible que eliminemos los gases de efecto invernadero restantes que emitimos. Actualmente, las emisiones nocivas son causadas por muchas cosas que hemos llegado a dar por sentadas. Los mayores contribuyentes a la crisis climática se pueden dividir en 5 categorías: fabricar cosas,
como acero y plástico, representa el 31% de nuestras 51.000 millones de toneladas de emisiones. El enchufar o la electricidad representa el 27%. Cultivar cosas como plantas y animales para alimentación representa el 19%. Moverse, ya sean automóviles, aviones o barcos de carga, representa el 16%. Y finalmente, mantenernos calientes y frescos, tanto nosotros mismos como con nuestras cosas, representa el 7%. Primer avance: la electricidad. La electricidad es un buen punto de partida porque afecta a todas las demás categorías. En este momento, 2/3 de la electricidad del mundo se obtiene mediante la quema de combustibles fósiles. Reducir esta proporción a cero naturalmente tendrá un gran impacto en la forma que hacemos las cosas, las cultivamos, nos movemos, etc. Cosas como las fábricas, la agricultura y los automóviles requerirán electricidad limpia para funcionar. La electricidad en sí es una innovación relativamente reciente. No fue hasta después de la Segunda Guerra Mundial que Estados Unidos cumplió con una demanda vertiginosa mediante la quema de combustibles fósiles. Las centrales eléctricas queman carbón, petróleo o gas natural. Ese calor se usa para hervir agua y luego se usa el vapor resultante para mover turbinas que generan electricidad. Esta sigue siendo la forma en que se hacen las cosas. Otras opciones como la energía hidroeléctrica y la energía nuclear nunca demostraron ser tan eficientes como los combustibles fósiles. La energía hidroeléctrica requiere la construcción de presas masivas y el corte de las principales vías fluviales. Y algunos desastres, incluidos los de Chernobyl, Fukushima, entre otros, han dado mala reputación a las centrales nucleares. Pero si bien estos eventos aún resuenan con fuerza en la conciencia pública, el hecho es que relativamente pocas personas han muerto como resultado de la energía nuclear, especialmente en comparación con las víctimas humanas relacionadas con los combustibles fósiles. Los avances innovadores están haciendo que la energía nuclear sea cada vez más segura. Por lo tanto, existe la esperanza de que, a pesar de los pocos desastres de alto perfil en nuestro pasado, podamos seguir utilizando las centrales nucleares como una opción de energía limpia. En cuanto a la energía eólica y solar, solo representan alrededor del 7% de la electricidad mundial, pero se espera que este número aumente, gracias a los incentivos financieros y la financiación gubernamental. Un problema es que las energías eólica y solar no son constantes. Obviamente estas fuentes de energía fluctúan dependiendo de la cantidad de sol y viento disponibles en un momento dado. Así que nos quedamos con la cuestión de qué hacer con el exceso de energía en algunos puntos y la falta de energía en otros. Podríamos almacenar el excedente de energía en las baterías, pero las baterías tienen sus propios problemas. Son grandes, costosos, pesados y difíciles de transportar. Actualmente no existen opciones de baterías asequibles lo suficientemente grandes como para almacenar energía para toda una ciudad, y no se espera que la tecnología de baterías produzca mejoras significativas en un futuro próximo. En cambio, nuestros esfuerzos de innovación deben centrarse en la infraestructura. Tal como están las cosas, las redes eléctricas son viejas, obsoletas y dependen de los combustibles fósiles. Deben actualizarse para permitir que fuentes alternativas como la energía solar y eólica viajen por grandes extensiones de tierra. Y si pudiéramos complementar esa energía con energía nuclear, estaríamos en camino de llegar a cero. Fabricar cosas. Pasemos a cómo hacemos las cosas, que representa alrededor de 1/3 de las 51.000 millones de toneladas de emisiones de gases de efecto invernadero del mundo. Productos como el acero y el hormigón se producen en abundancia en todo el mundo, lo que genera grandes cantidades de emisiones nocivas. Y esto solo aumentará a medida que más países se vuelvan más prósperos. Entre 2000 y 2016, por ejemplo, China utilizó más hormigón que Estados Unidos durante todo el siglo XX. El acero, el hormigón y el plástico nos rodean. Es difícil imaginar la vida sin ellos. Cada vez que construimos nuevas ciudades o expandimos las actuales, se requieren cantidades masivas de estos materiales. Desafortunadamente, producirlos requiere mucho carbono y calor, generado a partir de, adivina qué puede ser, escribímelo en los comentarios, la quema de combustibles fósiles. El acero, una aleación de hierro y carbono, libera naturalmente parte de ese carbono mientras se fabrica. Además, debe calentarse a temperaturas increíblemente altas, temperaturas que son difíciles de crear solo con la electricidad. En este momento, calentar combustibles fósiles proporciona una forma fácil y barata de fabricar acero. Pero también significa que una tonelada de acero genera 1.8 toneladas de dióxido de carbono. La producción de hormigón también utiliza combustibles fósiles para generar calor y carbono de forma económica y eficiente.
En particular, el cemento, un componente clave del hormigón, requiere la quema de piedra caliza, que está compuesta de calcio más carbono y oxígeno. Todo esto se suma a una sombría proporción de 1 a 1. Una tonelada de cemento equivale aproximadamente a 1 tonelada de emisiones de dióxido de carbono. Los plásticos, que pueden tener la peor reputación, pueden tener un lado positivo en el futuro. Todos los plásticos contienen carbono. De hecho, son un gran lugar para almacenar carbono. La mitad del carbono que se crea al fabricar plástico va al propio plástico. Y el plástico es notoriamente malo para descomponerse, lo que significa que el carbono no irá a ninguna parte durante mucho tiempo. El problema es que actualmente obtenemos el carbono del plástico mediante el uso de combustibles fósiles, razón por la cual fabricar plástico es barato. Pero eso no tiene por qué ser el caso. Cultivar cosas. Vivir más consciente. Es posible que te sorprendas al saber que nuestras prácticas alimentarias representan más emisiones dañinas que nuestras prácticas de transporte. Pero con el 19% de los 51.000 millones de toneladas anuales de gases de efecto invernadero, la forma en que cultivamos las cosas ocupa el tercer lugar. Esto muestra que las emisiones nocivas pueden llegar de formas inesperadas. Por ejemplo, es posible que sepas que el ganado produce mucho metano, uno de los gases de efecto invernadero más dañinos en términos de contribuir al calentamiento de las temperaturas. ¿Pero sabías que tirar la comida también es un factor importante? Cuando los alimentos se pudren también producen metano, y tiramos mucha comida cada año, el equivalente a 3.300 millones de toneladas de dióxido de carbono para ser exactos. Podemos reducir las emisiones de la industria alimentaria viviendo de manera más consciente. Otra causa oculta de las emisiones relacionadas con los alimentos son los fertilizantes. La introducción de fertilizantes sintéticos en las décadas de 1960 y 1970 supuso un cambio radical. De repente la gente pudo cultivar cereales y verduras en lugares donde antes era imposible. El hambre mundial se hundió, pero este avance tuvo un costo. Primero, la fabricación de fertilizante requiere amoníaco, que generalmente se produce mediante la quema de gas natural. En segundo lugar, el fertilizante contiene tanto nitrógeno que las plantas no pueden absorberlo todo, entonces se escurre, causa contaminación y se escapa al aire. Eso no es bueno. El nitrógeno es 265 veces peor que el dióxido de carbono en lo que respecta a sus efectos de calentamiento global. Los científicos ya están trabajando para crear fertilizantes mejores y menos dañinos, pero también está el tema de la deforestación. Si bien las emisiones causadas por la cría de plantas y animales representa el 70% de las emisiones de la industria alimentaria, el otro 30% es causado por la tala de bosques para dejar espacio para el ganado, el cultivo de alimentos o combustible. En América del Sur es principalmente para ganado. En Nigeria, donde casi el 60% de los bosques han sido arrasados en las últimas décadas, la razón es crear carbón vegetal. En Indonesia, la deforestación es el resultado de un floreciente negocio de aceite de palma. Cuando el problema difiere de un lugar a otro, las soluciones pueden ser difíciles de encontrar, por lo que necesitamos un enfoque global coordinado si tenemos alguna esperanza de llegar a cero. Los gobiernos deben ofrecer incentivos para que los agricultores adopten nuevas prácticas, pero nosotros, como consumidores, podemos hacer nuestra parte, comiendo menos carne, desperdiciando menos alimentos y apoyando a las empresas que emplean prácticas limpias. Moverse. ¿Ya descubriste que el aceite es mucho más barato que los refrescos? Para que conste, también es más barato que la leche y que el jugo de naranja. Pero este hecho no debería disuadirnos de buscar alternativas de combustible limpias. Al igual que la electricidad, el transporte es un área en la que hemos avanzado. Considera el transporte público en Shenzhen, China. Los 16.000 autobuses de la ciudad han sido electrificados. Pero hay un problema. Las tecnologías que permiten ahorrar y evitar la contaminación por gases son los que necesitan más financiación e investigación para convertirse en una opción económicamente viable. Mientras que los biocombustibles avanzados cuestan un poco más del doble que la gasolina, los electrocombustibles cuestan casi el triple. Claramente, estas son dos innovaciones que necesitan más atención y financiamiento para reducir sus costos. Mantenernos calientes y frescos. A medida que las personas de todo el mundo se vuelven más ricas, viajarán más, comprarán más alimentos y vivirán en hogares equipados con calefacción y aire acondicionado. En este momento en todo el mundo hay 1.600 millones de unidades de aire acondicionado en uso. La mayoría de estos se encuentran en países ricos, no en los lugares más calurosos del mundo.
Para 2050 se espera que ese número aumente a 5.000 millones. Actualmente la calefacción y el aire acondicionado representan el 7% de las 51.000 millones de toneladas de emisiones de gases de efecto invernadero, pero como podemos ver, es probable que ese número aumente en un futuro próximo. El aire acondicionado es un buen ejemplo de un problema solucionable. Uno de los mayores problemas del aire acondicionado es que la mayoría de los países no establecen estándares mínimos de eficiencia energética. Por supuesto, la gente tiende a comprar modelos más baratos que a menudo tienen una eficiencia muy baja. Si se actualizan las políticas, la demanda de energía causada por las unidades de aire acondicionado se reduciría en un 45% para 2050. En cuanto a la calefacción, las estadísticas muestran que los hornos y calentadores de agua son responsables de 1/3 de todas las emisiones creadas por los edificios del mundo, y en su mayor parte funcionan con combustibles fósiles, por lo que no podemos solucionar esto simplemente cambiando electricidad limpia. Pero hay buenas noticias. En muchos lugares es posible reemplazar tus calentadores y hornos de gas actuales con una bomba de calor eléctrica. Esto esencialmente funciona como tu refrigerador, bombeando aire caliente al exterior durante el verano y al interior durante el invierno. La ventaja es que a la larga puedes ahorrar bastante dinero instalando una bomba de calor eléctrica. Como te habrás dado cuenta, hay muchos pasos que se interponen en nuestro camino hacia cero emisiones. Pero también hay mucho trabajo por hacer para adaptarnos y prepararnos para el cambio climático que ya está en marcha. Necesitamos crear mejores sistemas de alerta temprana para inundaciones inminentes, marejadas ciclónicas y aumento del nivel del agua. También necesitamos comenzar a construir hogares con mayor eficiencia energética y actualizar nuestra infraestructura para acomodar la energía limpia. Si crees que todo esto costará mucho, tienes razón. Pero también valdrá la pena lo grande. Las estimaciones sugieren que invertir 1,8 billones en la prevención de desastres climáticos producirá 7 billones en beneficios en un periodo de solo 10 años. Esto es dinero inteligente, pero, como ya sospecharás, se necesitará algún apoyo del gobierno a nivel internacional. Llegar a cero requerirá cambios en la política gubernamental y la cooperación internacional. En lugares como Alemania y Dinamarca ha habido grandes avances en energía eólica y solar en los últimos años. Gracias a la financiación del gobierno junto con las políticas e incentivos que han ayudado a generar un mercado competitivo para las energías alternativas, los precios han caído de tal manera que las primas verdes de estas energías se están acercando a los combustibles fósiles. Algo similar debe suceder para la captura de carbono, los biocombustibles y otras tecnologías para ayudarnos a llegar a cero emisiones para 2050. También necesitamos establecer estándares mínimos mundiales sobre emisiones con más y mejores incentivos para las empresas que cumplan con estos estándares y sanciones fiscales para empresas que no lo hacen. En cuanto a los ciudadanos individuales, tenemos que actuar. Escribe a tus representantes electos y exige que se destinen recursos a mejorar la infraestructura y financiar nuevas soluciones. Si eres un director ejecutivo o un líder empresarial, tienes que ser uno de los primeros en adoptar nuevas tecnologías de energía limpia e imponer tu propio impuesto al carbono en las divisiones que no cumplan con sus estándares mínimos internos. Por último, no te conformes con la reducción para el 2030. Si establecemos este tipo de metas intermedias, es probable que seamos miopes y complacientes. Necesitamos llegar a cero para 2050. Y si nos mantenemos enfocados, exigimos acción y dedicamos nuestros recursos a las tecnologías adecuadas, podemos lograrlo. Si quieres seguir descubriendo contenido de valor que te ayude a crecer y superarte, te invito a que te suscribas y actives la campanita para que YouTube te avise cuando suba video nuevo. Nos vemos en la próxima. ¡Chao!